Por haberme permitido realmente conocer en persona a María Auxiliadora. Es cierto que lo que comentaba, pero ella parte de la historia no la sabe, y es que cuando volvíamos de Besalú, el libro de las nadas y las noches lleva un CD con la voz de María Auxiliadora. Yo no la conocía, no conocía su poética, y entonces volvíamos muy cansados de 3 días de feria y metimos el CD en el equipo del coche, y entonces empezó a recitar La vaca sagrada, y claro, fue absolutamente impresionante, de verdad. O sea, escucharla, por eso es por una de las cosas que a mí me apetecía muchísimo que estuviera aquí, para escucharla recitar en su voz, porque es ciertamente impresionante. Bueno, yo creo que vamos a pasar a presentar el libro directamente, porque yo creo que lo importante es la lectura, ¿no? Cuando vi el título, pues cualquiera que observe, lo primero que ves que te causa extrañeza es esa U como ahí amurallada. No se sabe muy bien, ¿no?, si es una muralla de puntos o es un nido el que acuna, ¿no? Y entonces yo, que soy un poco obsesiva con el tema de los símbolos, pues lo que hice fue, cuando cogí el libro, todo el libro está trenzado con estos puntos que llevan muchos de los poemas. Y entonces yo pensé, ¿qué habrá hablado? Pienso siempre que la voz que tenemos, la voz consciente, en la poesía sobre todo, bebe de otro lugar que es desconocido, ¿no? Y yo creo que cuando hay un tipo de este tipo de símbolos, que seguramente para ti tendrán un significado especial, ¿no?, también puede tenerlo para los demás, ¿no? Y pienso que beben de un lugar que muchas veces es desconocido incluso para el que escribe, ¿no? Y entonces lo que hice fue, pues, recuperar estas palabras que van en el nido, y al leerlo lo que hay es un itinerario que recorre el libro. Dice: luchando, no. Aún, hazlos a un lado, no, armado, armada. En limpio, no lo digo mal, pero lo digo tarde. Los pájaros, estratificadas repartido como hubo los dedos acumulados en la palma. Ahito de su contrario, nuevo, convocar, fuerza colmada a la fuerza. Creyendo que estaba solo desde antes de la guerra, y todavía después, ella no lo quiso aceptar. Alrededor se dispersan con preferencia los detalles. Déjalo ser, paralítico, paralítico. El gran venado solo estaba allí para la vista. A fuerza de voluntad, como sombras, todos sus movimientos van hacia afuera, interrumpida por las rectas hendiduras de la huella. Otras ramas caían sobre él, entrando en el olvido, humedecidos por el resplandor, por lo inesperado. Ni la belleza, ni la espera. El acto de estar. Mis codos estaban libres y de cara al firmamento, con todas sus patas mirando hacia arriba, la memoria. El sol encegueciendo la mirada, vacía o llena. Las palabras fueron, son, eran, deseos. Tanteando. Creo que un poco es el juego, el recorrido que se hace a lo largo del libro, y que nos da la clave, la propia importancia de esta simbología, ¿no?, de estos símbolos ocultos. Porque en la poesía de María Auxiliadora hay símbolos que son casi fetiches, que cuando lees la hermosísima muestra, la antología que prepararon en Candaya, los ves, pero cuando lees Piedra Nu también los vuelves a encontrar, ¿no? Son símbolos que se repiten, como los ojos, el cuerpo, la tierra, el mar, el lenguaje, el sonido, el pensamiento, la niñez, la familia, el exilio, la diáspora también. Y hay un recorrido otra vez por estos símbolos en el libro Piedra Nu.
Tenemos en un principio esa piedra nu, que sería la U, como una lengua, como el paladar o la parte del cuerpo que significa lenguaje, y por tanto también el yo que nos hace personas, ¿no? Se trata del espacio de resonancia donde es pronunciado y pervive todo lo dicho, todo lo poético y todo lo que nos humaniza de alguna forma. Y luego tenemos la piedra. Me interesa mucho ese símbolo de la piedra, el sonido como pequeñas piedras, como fragmentos. La palabra partida que se lanza desde la lengua con la que se nombra el mundo. Lo fracturado del sonido no es más que un paralelismo a lo roto de la identidad y del cuerpo. Tantos matices como sonidos para pronunciar, tantos fragmentos como palabras o letras contiene el lenguaje. El lenguaje se convierte, pues, en la voz de María Auxiliadora en un vehículo identitario, el trayecto y el camino a la vez, para ahondar en la propia identidad de lo humano, del resto. La lengua es, por tanto, el símbolo más potente, y vemos en ella el lenguaje representando lo inmaterial, el alma y su noche, la razón y el peso del pensamiento. Pero también simboliza el músculo, ese venado, lo corporal y el animal que nos hace. Ambos mundos, la mente y el cuerpo, se encuentran, se confrontan, luchan, se acarician o se repelen. Vemos esa tensión en toda la obra, en toda tu obra, no solo en este libro, en los anteriores también. Pero en Piedra Nu vemos una poética como más experimental formalmente. Me interesa mucho el juego que haces con las mayúsculas, los juegos de ruptura de las letras en los versos, los signos de puntuación. Hay una acotación lingüística que obedece, imagino, al sentido último de los textos, que me imagino que después a lo mejor nos puedes desvelar. Son las fronteras que se transgreden, todas esas que tú has ido, a donde has ido llegando a lo largo de tu vida, ¿no? Tal vez en este caso vemos a la María Auxiliadora Álvarez migrada, a la diáspora familiar, ese océano que asfixia, y a la hermana que custodia el aire para que podamos respirar. Esa lejanía. Lo sensorial se despliega al servicio de la indagación. Ojos, ojos, ojos. Repites muchísimo al mirar, la mirada, ¿no? La realidad para transformarla, poder mirar desde ahí, ¿no? Esa es la voz de la poeta. El ojo del pensamiento sea la diana en el horizonte. Ese verso me parece fabuloso. Pero luego desde ahí llegamos a la realidad, porque el que abre los ojos ha de conocer la noche, y también en el recorrido del libro llega el momento en el que llega esta noche, el eje del dolor, lo humano como la muerte misma del júbilo. Llega la noche, la muerte, la guerra, esos poemas sobrecogedores que repiten los horrores, ese ciervo paralítico que solamente puede ser mirado, observado. Y ese ojo que era Diana, en uno de los poemas anteriores, se convierte en el ojo frío del pensamiento, en otro de los versos. Y el horror se nombra desde el frío, no puede ser nombrado desde otro lugar. Y viene la nieve, los poemas que tienen ese frío, que viven ese frío del horror, el dolor. Dice uno de los versos: el árbol de invierno es un sistema de venas oscuras brotando de la enfermedad de la mañana. Pero después de ese devastador camino por el dolor para intentar comprender al hombre, vislumbrar la miseria y pasar de la guerra a la desconfianza, llegamos por fin a la luz. Y es ahí, en ese calor filial, cuando el venado y los terneros y los gusanos y toda la descomposición y el horror de la guerra se transforma, por fin. Y como es el deber poético, destruir y de los pedazos convocar a la esperanza, ¿no? Porque si no, poco podríamos hacer. Y así hace María Auxiliadora en los últimos poemas, cuando su hermana le ofrece ese aire que le falta para respirar desde el otro lado del océano. Y va nombrando la resurrección de la ternura con estos últimos versos. Sería un libro demasiado doloroso si no tuviera esa pincelada de piel, esa calidez humana, ese cuenco donde dar de beber al que tiene sed, ¿no?
Y así en los últimos poemas, y ya para terminar, pues llega la luz, llega el cielo, llega las manos, las imágenes cambian y se convierten en un foco de esperanza, en un foco de esperanza realmente. Dice, ruego de contradecir, ruego de volver, venir, estar. Tendrás que reconstruir esta boca de río. Y termina volviendo a la palabra, regresas al final al lenguaje ese desde donde hemos iniciado el camino, a eso que nos convierte en humanos, y desde allí regresas con un canto de alegría que me parece hermosísimo y que bien merece ser cantado hasta quedarnos afónicos. Dice, donde germinarán las altas ramas de la alegría. Cantan ahora los pájaros para los cielos y para nosotros, volando a cielo abierto en potentes pedacitos. Difícil reponerse de esta belleza. Muy merecida, pero muy agradecida. Bueno, voy a empezar por dar las gracias. A Mar, a Olga Paco, a ustedes todos. Voy a tomarme medio vaso de agua para poder seguir. Tiene una lectura muy hermosa, muy hermosa. Mucho más hermosa que lo que los poemas me dicen. No, eso no. La poesía tiene esa generosidad de entrar en el otro y estar ahí. Voy a leer los poemas de Piedra Miel. Y voy a leer algunos poemas de Las Nadas y las Noches. En principio voy a leer el poema para Mar. Siéntate si quieres. No, porque parada al menos me sostengo mejor. La voz sale mejor. Bien, es mi segundo libro. Tenía 24 años y narra una experiencia hospitalaria. Y narra también el reconocimiento del dolor en el mundo. Pues. O sea, siempre hay un choque. Y después de alguna manera uno se va acostumbrando un poco menos, un poco más, pero y yo sé que a Mar le gusta este poema y lo voy a leer. No estaba marcado, pero lo voy a leer para gracias, querido. Me digo, o sea, algo que me olvidó. Hubiera podido reunirlo el dinero, doctora, vaca amarga, castrada, que me agrede, para tener mejor asistencia, su ojo más detenido. Si el embarazo durara varios años, a medida que me hubiera ido inflamando, cada arcada, cada pelo que cayese, cada estría, lo hubiera ido guardando, recordando su bata blanca sanguinaria, porque yo trabajo mucho, vaca, baba, bata blanca, corrosiva que me agrede. Lo hubiera ido reuniendo desde niña de haber tenido alguna pequeña inflamación que lo indicara. A medida que usted fuera estudiando, yo lo estuviera contando, abajo, al centro de mis cuclillas, donde ahora usted lo busca. Su baba blanca castrada
no se le hubiera ensuciado con mis fragmentos acuosos, hijo carnicero, órgano semental. Hubiera podido reunirlo el dinero, doctora, porque yo trabajo mucho, bata amarga, vaca blanca. Tengo un cierto orden porque se me dificulta encontrar poemas al momento. Primero voy a leer el que le da título al libro, que sí, como dijo Mar, es la lengua, es la forma de la lengua, como un símbolo del lenguaje, y más que eso, es como una vista aérea de la cavidad bucal. Y tiene que ver con la lengua como una piedra, la lengua inmóvil, que es la antítesis de la función de la lengua, del lenguaje, por vivir demasiados años en una lengua extranjera. Para un escritor o un amante de las palabras, un ser verbal, discursivo, es una experiencia intensa de no escuchar la lengua, no solamente no poderla hablar, pero no poderla escuchar. Y pensé que es un oxímoron, ¿no? Porque una lengua inmóvil es como el mar muerto, es una lengua muerta, es una lengua inútil. Esto es lo que quiere decir con piedra en U. Voy a leer primero un epígrafe de Philippe Jacotet, porque de alguna manera abre y mantiene un poco la atmósfera de lo que yo intenté hacer con estos poemas. Dice así: día apenas más amarillo sobre la piedra y más extenso, ¿no me podrás restablecer? Ya solo puedo hablar a través de estos fragmentos parecidos a piedras que hay que levantar con su parte de sombra. Piedra en mí. Porque quería preservar la vida de algunos sonidos, transformó su boca en depósito de hielo. Todo lo que guardaba allí pervivía. Ciertos sonidos alcanzaban puntos de tan alta temperatura que estallaban o se agrietaban, pero otros sonidos a la espera entraban a sustituirlos para que un día esa piedra de la lengua congelada pudiera alimentar otra vez, tal vez, al parlante sobreviviente. Palabra de golpe. ¿Y cuándo fue que fue libre ese animal de estimación? Palabra de golpe, que rozó lo insoportable, despavorida de ser. La porción intacta. Mas no se podrán beber juntos los jugos de la tragedia con los de la experimentación, porque los unos tienen sabores y colores transitorios y los otros no, como sin sustancia la porción intacta entre los dos. La espuma de arriba se desbordará en formas cambiantes, pero el peso retomará del fondo su mismidad. En este libro anterior se repiten también algunos temas. Voy a leer un poema de acá, voy a pasar para acá, porque de alguna manera dicen que siempre uno transita el mismo poema por siempre, ¿no? No alcanzas. Esa manera de repetir, tanteando la modulación más precisa, de avanzar con la lengua forzando sonidos, saber que no alcanzas a conocer el silencio, pero tu voz escala la mudez y tus labios serán prisioneros de piedra. Esa manera de balbucir
como formando, como reformando un sonido que no necesitarás, un roce casi inaudible que no podrás reproducir con los oídos sellados de polvo de fin. Y voy a leer 2 o 3 poemas con el tema de las guerras, porque cuando empezó la guerra de Irak y Irán, mis estudiantes en la universidad en Estados Unidos empezaron a irse. Y estaba explicándoles a Olga y a Paco que hay allá unos programas de gobierno que les pagan a los estudiantes las universidades, que son muy, muy caras, y ellos firman un contrato como de un ejército de reserva, pero ellos no tienen entrenamiento, eso queda en papeles usualmente, y ellos pues se gradúan. Pero claro, cuando surgió este conflicto, entonces todos tenían que acudir. Pero eran jóvenes de 18 años, muchachos, muchachas, que no tenían la menor idea ni la mínima preparación psicológica ni de ningún tipo para... Y a mí esto me impresionó mucho, ¿no? Nunca había visto los estragos en la familia, en las vidas, que estas cosas pueden suceder. Y después salían a la televisión los muchachos muertos, pero con medallas y como que gracias porque ha donado su vida al bienestar de la nación. Este libro que escribí en esa época se titulaba Las regiones del frío. Luego después el tema regresó sin irse nunca, cuando mi hija mayor se casó con un muchacho croata en la universidad y se fue a vivir a Zagreb. Y trabajando como estudió Derechos Humanos con la Haya, de la Comisión de la Haya, para que Croacia entrara en la Unión Europea. Yo estuve yendo estos 10 años constantemente, pasaba muchos meses, mis meses de verano con ella, y iba con ella para poder verla a Kosovo, a Karlovac. También los juicios en los tribunales eran tremendos, porque los que eran criminales en Sarajevo eran héroes en Belgrado, y así era todo familia y todo. Entonces de ahí nacieron también otra serie de poemas que particularmente retratan más bien no la guerra en sí, sino las secuelas, ¿no? Las secuelas físicas. Muchas ciudades no están reconstruidas, pero sobre todo la mirada de las personas, o sea, la vida cotidiana. No sé si alguno de ustedes ha estado en Sarajevo, pero los cementerios están en el medio de la ciudad. O sea, miles de tumbas, transita uno así. Y voy a leer 2 o 3 poemas de ese tema. El primero se titula Sarajevo y dice: preso del miedo de lo que vendrá, como vino antes, ¿cómo podrá recobrar el mutilado la serenidad? ¿Cómo podrá reconciliarse con la idea que tuvo una vez sobre la progresión de la noche, creyendo que la mañana diría la verdad frente a todos los malentendidos de las sombras? Zagreb 1. De pronto una figura de negro perdió el sentido sobre un banco de su misma largura y espesor. El silbido de los fusiles cubría afuera el silencio. La caída repentina detuvo la ceremonia, pero nadie se aprestó tan presto a recogerla, porque no era la madre, ni la hija, ni la hermana de nadie. Pobre, pensó alguien, enfermarse así tan sola y tan definitivamente en el conocimiento. Pero una voz respondió en tono firme e inteligible: aquí todo el mundo está solo. De las nadas y las noches, esta
aquí hay una selección de cada libro. Este se titula Bajo Tierra. Y no sabemos qué hacer con el regreso. Después de la idea de morir y de la idea de matar, ya no somos los mismos. El polvo se levanta 2 veces en nuestros ojos. Detenido queda el porvenir de una mano con memoria, de una taza de café frío. La vida del sobreviviente es peor que su muerte. Llevar los ojos vivos bajo tierra. Y se titula Piedras de Reposo. Lo hice para mi hijo cuando murió su mejor amigo. Tenía mi hijo tal vez 19 años. Piedras de Reposo. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que atravieses el sufrimiento. Si llegas a su orilla, si su orilla te llega, entra en su noche y déjate hundir. Que su sorbo te beba, que su espuma te agobie, déjate ir, déjate ir. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que del otro lado del sufrimiento hay otra orilla. Encontrarás allí grandes lajas. Una de ellas lleva tu forma tallada con tu antigua huella labrada, donde cabrás exacto y con anchura. No son tumbas, hijo, son piedras de reposo, con sus pequeños soles grabados y sus rendijas. Y el poema es un grupo pequeño de poemas cortos que voy a leer ahora. Tienen que ver con el exilio, con las separaciones, con las decisiones. Pues en verdad los exilios empiezan antes. La poesía, como dijo Mariano Perú, Madrid ya es un exilio. Pero también cuando se quiebran los hogares por divorcios, por muertes, ya empieza una forma de diáspora que probablemente se desplace, probablemente no, pero ya hay allí una ruptura. Se titula La región abandonada. Y si no puedes avanzar por el peso de los sentimientos, hazlos a un lado. Que el ojo del pensamiento sea la diana en el horizonte. Cuando alcances la diana, no regreses atrás. Una ciénaga oscura rodea ahora el canal que cruzaste. Es la región abandonada por el no. Los sentimientos que no conocieron destino yacen ahora entre detritus. El horizonte no tenía ojos antes de los imponderables. Ahora ya no regreses. Bueno. Duración de la noche. Y no quiero errar, no lo deseo, cuando digo que los huesos no son más que barcos sin ensamblar, llevándonos y trayéndonos y hundiéndonos, y que no hay brújula para el agua oscura sin al menos un ojo abierto, el ojo frío del pensamiento. No lo digo mal, pero lo digo tarde. Haber pasado por esta noche con los 2 ojos cerrados y doblegados por el horror. La noche, el árbol del invierno, es un sistema de venas oscuras brotando de la enfermedad de la mañana. Los pájaros, manchas inmóviles, pústulas de la noche secas. Ellos que antes, ellos que pájaros,
saltos de las formas eran levantamientos gratos del ojo, intocables eran los aspersores del sonido. Ahora es el miedo, la noche, con su mapa de arterias rotas avanzando contra el día. Voy a leer el poema que mencionó Mar sobre el exilio. Es un poema para mi hermana que vive en Roma, los mismos 20 años que yo tengo en Estados Unidos. Es mi hermana más cercana en edad y pues un poema para ella. Se titula Desacuerdo. El rugido ensordecedor del mar se interpone entre las dos. Yo le digo, creo que estamos ahogadas. Ella responde, no, no estamos ahogadas. Yo le digo, yacemos a la par en el fondo del mar. Ella responde, no, estamos de pie en la orilla. Yo le digo, de verdad creo que ya nos ahogamos. Ella responde, no, estamos respirando muy bien. Yo le digo, a mí no me entra aire. Ella responde, yo tengo aire para las dos. Muchas gracias.